favor, les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Romanos capítulo 14. Y por favor, después que leamos la porción de esta noche, que va a ser una porción extensiva comparado con otras ocasiones, pero tenemos que hacerlo ya que queremos ver el contexto completo de capítulo 14 y los primeros 7 versículos del capítulo 15 también de Romanos. Es muy importante que entendamos el contexto completo. Romanos capítulo 14. Y les pido que después de la lectura tengamos nuestras Biblias, las mantengamos abiertas allí, ya que estaremos volviendo a este pasaje varias veces. Empiezo la lectura en el versículo 1, Romanos 14, versículo 1. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no os juzguéis los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Hermanos, en nuestra serie de estudios sobre la libertad cristiana,
lo último que hemos estado estudiando en los últimos domingos ha sido los dos enemigos principales de la libertad cristiana, que son el libertinaje y el legalismo. Hoy empezamos a estudiar la libertad cristiana con relación a cosas que no son morales, es decir, asuntos amorales. Más específicamente estaremos estudiando lo que nos enseñan las Escrituras sobre aquellas cosas sobre las que no encontramos ninguna prohibición ni mandamiento en la Biblia, ni mandamiento directo ni prohibición directa en la Biblia. Y cada vez que uno estudia este tema tiene que ir a dos secciones de las Escrituras que son en las que más se nos hablan de cosas como estas. Y estas son Romanos 14 del versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 7 que acabamos de leer, y 1 Corintios 9, 10 y hasta el versículo 1 del capítulo 11. Estas son las dos secciones principales. Secciones que nos proporcionan una enseñanza clara sobre estos asuntos y nos dan varios principios que nos ayudarán a la hora de abordar temas como estos. Hoy empezaremos con la primera de estas dos secciones bíblicas, Romanos capítulo 14 del versículo 1 al capítulo 15, versículo 7. Y antes de entrar de lleno a ver lo que nos enseña esta sección, quisiera darles, hermanos, una reseña de los primeros capítulos, de los primeros 13 capítulos del libro o la epístola a los romanos. Y este será nuestro primer encabezado en esta noche, una reseña de los capítulos 1 al 13, bien obviamente escueta. Como muchos de ustedes sabrán, las divisiones de los libros o epístolas de las Escrituras en capítulos y versículos, eso no es inspirado, eso es de invención humana. No es que esté malo en sí, pero no es original. Para nuestro propósito, quisiera que viéramos entonces la epístola a los romanos como una carta y cada capítulo, como lo que es una carta, pero cada capítulo como una página de esa carta. En el estudio de esta noche empezamos a leer, cuando empecé a leer en esta noche, la carta ya adelantada, ¿verdad? Porque empezamos con el capítulo 14, versículo 1. Empezamos en la página número 14 de la carta completa. Ahora, nosotros leer estas dos páginas, aunque quizás no lo pensamos, pero yo espero que estemos convencidos de que Pablo, al escribir lo que escribe en estos dos capítulos, no se le ha olvidado de lo que él ha escrito en los 13 capítulos anteriores. No ha habido contradicción. Ya cuando él llega a la página 14, él no se ha olvidado o ha sido indiferente a lo que estuvo diciendo en la página 1, página 2 o página 5. Por lo tanto, lo que encontramos en las páginas 14 y 15 debe entenderse a la luz de lo que Pablo ha dicho antes. Si no es así, cometeremos muchos de los errores que algunos han cometido al tratar de explicar y aplicar Romanos 14 y Romanos 15 en lo tocante a la libertad cristiana. Al no tener en cuenta el contexto completo de la epístola, fácilmente podemos cometer errores. Se olvidan de que Romanos 14 y 15 tienen su contexto, de que pertenecen a la epístola completa, de que son las páginas 14 y 15 de una página, de una carta con 16 páginas. Y no podemos olvidarnos de esa realidad. Por eso es que vamos a tomarnos unos minutos para dar una reseña de los primeros 13 capítulos de esta epístola a los romanos. ¿Cuál es el tema principal de esta muy amada epístola? Pablo lo expresa en el capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Su tema principal es la justicia que viene de Dios, que ha sido revelada en el mensaje del evangelio y que únicamente se puede recibir por fe en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo empieza a desarrollar este tema, va desde el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, y en esta sección Pablo nos demuestra la necesidad que todo ser humano tiene de esta justicia de la que todos carecemos, porque nacemos sin ella. No hay justo ni aun uno, declara él en el capítulo 3. En el versículo 18 del capítulo 1, la ira de Dios está sobre el hombre, que restringe la verdad con toda injusticia, ¿verdad?
En el capítulo 3, versículos 21 al 31, nos dice que Dios provee esta justicia en la persona y obra del Señor Jesucristo, la cual se recibe únicamente por la fe. En el capítulo 4 nos habla del testimonio que el Antiguo Testamento da sobre esta justicia que solo se recibe por la fe. Y por medio de los ejemplos de Abraham y de David, nos presenta el argumento de que el hombre siempre ha sido declarado justo en base a la fe, nunca en base a las obras. En el capítulo 5, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 11, nos presenta algunos de los frutos y privilegios que vienen como resultado de haber sido declarados justos en base a la fe. Justificados pues por la fe, versículo 1, tenemos paz para con Dios. La paz con Dios viene de esa justificación por la fe y los demás privilegios y bendiciones que él menciona en esa sección. En el capítulo 5, versículo 12 al 21, nos habla de cómo el pecador puede ser justificado. Que así como el pecado entró al mundo por un hombre, así también por un hombre viene la justificación del pecador, y este hombre es el Dios hombre, el Señor Jesucristo. En el capítulo 6, Pablo pasa de los privilegios de la justificación a hablarnos de la relación que existe entre la justicia que viene de Dios y la transformación de nuestras vidas. Por eso empieza a tratar el tema de la santificación en el capítulo 6. Pablo procura probar cómo toda persona que ha sido justificada por la fe en Cristo, sin excepción alguna, vive una vida de santidad. Ya el pecado no tiene dominio sobre esa persona. En el capítulo 7 nos dice que por el poder del Señor podemos rendir obediencia a nuestro nuevo amo, que es el Señor, y también nos habla de la lucha interna que todo verdadero creyente tiene constantemente con su pecado remanente. En el capítulo 8 se nos habla del don del Espíritu Santo que le ha sido dado al creyente, el cual nos capacita para dar muerte a nuestros pecados. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es evidencia de la obra salvífica que Cristo ha llevado a cabo en nuestras vidas, porque como él dice allí, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Llegamos al capítulo 12. En el versículo 1, Pablo empieza a aplicar lo que él viene ya enseñando hasta ese entonces y nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Cristo obra en un pecador y lo salva, éste viene a vivir para él y cada vez procura conformarse a él y no al mundo. Se nos llama, de hecho, en ese mismo capítulo, a no conformarnos a este mundo. Pablo escribió sobre esto, hermanos, antes de escribir lo que dice en los capítulos 14 y 15. En otras palabras, Pablo no escribió nada en Romanos 14 y 15 que niegue las realidades de lo que él habla en los capítulos anteriores, especialmente del hecho de que el cristiano no debe conformarse a este mundo. Cuando uno entiende todo lo que Cristo ha hecho por amor a nosotros y la gran obra que él ha llevado a cabo en nosotros, ¿cómo va uno a querer vivir para el mundo del cual el Señor ya nos libró? No, el creyente no tiene nada que ver con parecerse a este mundo impío del cual el Señor lo ha salvado, un mundo que va rumbo al infierno. Este mundo que es rebelde, ¿cómo va a querer un creyente parecerse o identificarse a este mundo de maldad? En los capítulos 12 y 13, Pablo entra en detalles y nos deja saber cómo es que se vive la clase de vida que el Señor nos ha dado. Esa nueva vida que el Señor ha obrado en nosotros, cómo se vive. Y entre esas exhortaciones prácticas que nos da de cómo debe vivirse la vida cristiana es Romanos 12:9, donde él dice: aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Es muy importante tener en cuenta esa parte del versículo 9 del capítulo 12. Porque cuando leemos en el capítulo 14, versículo 20, en realidad todas las cosas son limpias. Es muy fácil sacar ese texto de su contexto e interpretarlo como querramos. Y decir todas las cosas son limpias, Pablo lo dice. No te olvides que eso está en su contexto. El contexto general, si lo aplicamos al contexto general, Romanos capítulo 12, versículo 9 nos manda a aborrecer lo malo y aplicarnos a lo bueno.
Nosotros no podemos decir, si nosotros interpretamos el capítulo 14, versículo 20, como que no hay nada malo, porque dice Pablo que todas las cosas son limpias, tenemos un problema. No solamente con el resto de las Escrituras, con el resto de la epístola a los romanos. Porque en realidad sabemos que hay cosas que son intrínsecamente malas y se nos manda aborrecer tales cosas. Por otro lado, hay cosas que son intrínsecamente buenas. Estas son de las cosas que debemos aprobar. A Pablo no se le olvidó lo que él ya había dicho antes, cuando él dice que todas las cosas son limpias. Y después de dar todas estas exhortaciones, y en el capítulo 13 hablarnos de cómo se comporta el verdadero amor, casi al final del capítulo, en el final del capítulo 13, oigan lo que él dice. Vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Repito, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Saben lo importante de ese versículo? Que se encuentra inmediatamente antes de él empezar el capítulo 14 a hablar del ejercicio de la libertad cristiana. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque en ningún momento en nuestra libertad cristiana se nos da derecho o permiso para nosotros hacer provisión para la lujuria, las pasiones de nuestra carne. La libertad cristiana no tiene nada que ver con la carnalidad. No tiene nada que ver con eso. Sin embargo, hay muchos que usan la libertad cristiana para disfrazar su carnalidad, para disfrazar su libertinaje, para hacer provisión para la lujuria de la carne, lo que Pablo está diciendo ahí mismo que no debemos hacer. Es porque no tienen un buen entendimiento sobre lo que es, en verdad, la libertad cristiana y sobre qué asuntos es que la libertad cristiana debe aplicarse. Pues en primer lugar, esta es la reseña, hermanos, breve de los primeros 13 capítulos de esta epístola. Veamos ahora más específicamente la inquietud del apóstol, en segundo lugar, la inquietud del apóstol en esta sección de su carta. Porque hubo algo que llevó al apóstol a escribir los capítulos 14 y la parte del versículo 15 que leímos del 1 al 7. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe Romanos 14 y 15? Esa sección que se usa tanto para hablar de la libertad cristiana y se usa tanto para hacer muchas cosas en nombre de la libertad cristiana. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a escribir esas palabras? Había una situación que llevó a Pablo a tratar con el tema de la libertad cristiana en estos dos capítulos y la veremos viendo tres cosas. Uno, la identidad del asunto. Queremos saber cuál era el asunto en sí. Dos, el origen de este asunto. ¿De dónde viene o de dónde vino? Y tres, los problemas que este asunto podía crear y de ahí que Pablo tiene que dar exhortaciones e instrucciones. Veamos primero la identidad del asunto. ¿Cuál era en sí la situación con la que Pablo trata en los capítulos 14 y 15? Veamos los primeros 3 versículos del capítulo 14 de nuevo. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el otro que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Yo sé que ya se habrán dado cuenta cuál es el asunto principal de estos dos capítulos, porque vieron la cantidad de veces que el apóstol Pablo hace uso del verbo comer, ¿verdad? El que come, el que no come. El asunto de si debían comer o no comer ciertos alimentos como asuntos de conciencia o como convicción religiosa. Ese era uno de los asuntos principales allí. Por eso Pablo más adelante dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena. Vuelvo otra vez al mismo tema de la comida. No que la comida en particular, hermanos, sea intrínsecamente mala, sino que para el que cree que es mala, cuando la come se siente culpable delante del Señor, porque como explicaremos más adelante, el que lo hacía pensaba que estaba pecando. Entonces esta es la situación.
el comer o no comer ciertas comidas como asuntos de conciencia, lo cual Pablo vuelve a mencionar en el versículo 6 cuando dice, el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Versículo 20 también, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Pues esto, hermanos, este es uno de los asuntos principales que llevaron al apóstol Pablo a escribir Romanos 14 y Romanos 15. Pero además de esto había otro asunto, y era el tema de si debían guardar o no guardar ciertos días de fiestas religiosos, particularmente días de fiesta judíos. La pregunta era, bueno, él lo trata en el versículos 5 y 6. Tengan sus Biblias ahí en Romanos 14, versículos 5 y 6. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Hermanos, cuando él dice, para el Señor lo guarda, con eso es que nos da inmediatamente a indicar, a conocer, que se está hablando de días que se guardaban con un propósito religioso, de lo que llamamos los días festivos judíos. El asunto entonces era si debían observar estos días especiales y así agradar al Señor, o simplemente dejarlos pasar como si son días que ya no tenían importancia porque no se aplican al creyente bajo el nuevo pacto. Ese era el asunto que estaba en disputa. Pues asuntos de comidas, asuntos de días religiosos especiales y también, aunque no se enfatiza tanto, el asunto del consumir vino o, digamos más generalmente hablando, consumo de bebidas alcohólicas. El versículo 21 dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, añade él también allí, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Pues el asunto también tenía que ver con abstenerse de bebidas alcohólicas o no abstenerse de las mismas. Comidas, días religiosos y consumo de vino. Es importante, hermanos, entender que estas son las cosas que Pablo menciona en relación al uso de la libertad cristiana. Fíjense que él no está hablando de cosas que son en sí pecaminosas o mundanas o cuestionables, moralmente hablando. Porque cuando hay algo que es pecaminoso, ya eso no es un asunto de libertad cristiana, es un asunto de obediencia al Señor. Es un asunto de la santidad. Es un asunto moral. Como ya he mencionado varias veces, el asunto, por ejemplo, de la modestia. Y otras cosas más en la vida del creyente. No son asuntos como estos. Comida, días de fiestas religiosos, etc. Ya él nos exhortó, hermanos, a aborrecer lo malo. Lo malo no es asunto de libertad cristiana, es un asunto para aborrecerlo con todo nuestro ser, porque el Señor nos llama a la santidad. Hay cosas que son malas y nadie con la libertad cristiana podrá convertirlas en buenas o en convertirlas en cosas que puedan justificarse porque las queremos usar o las usamos con una buena intención. Como si la moralidad de un hecho o acto dependiera de la intención. ¿Quién ha dicho eso? Lo que el Señor considera malo es malo por más buena intención con la que lo hagamos. ¿O acaso hay mentiras blancas? O cosas como esas. La libertad cristiana jamás cambiará lo malo y lo volverá en bueno. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 13, Pablo escribió, además, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. ¿Eso está claro? ¿Tengo yo libertad o no para ir a ver esa película al cine?
Mi respuesta es, yo no sé, eso depende. ¿De qué clase de película que estamos hablando? Yo no te voy a decir, el Señor te prohíbe ir al cine, yo no tengo autoridad para decir eso. No tengo base bíblica para decírtelo. Pero si tú me preguntas que si tú tienes la libertad para ver una película que está saturada de promiscuidad sexual, yo te voy a decir, tú no debes estar asomándote por ahí. Porque tú vas a estar consumiendo o apoyando o divirtiéndote con tal clase de pecaminosidad. Ya eso no es un asunto de libertad cristiana, Señor, es un asunto de fidelidad al Señor. Es un asunto de ser santo porque yo soy santo. Es un asunto de aborrecer lo malo. Es un asunto de andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Es un asunto de no identificarnos con tales cosas. Es un asunto de no participar en tales cosas, sea directa o indirectamente. Tenemos que tener cuidado. Y fíjense que dije una película que esté saturada de esos asuntos, que ese es el énfasis. Hay que analizar cada caso individualmente, hermano, según a la luz de las Escrituras. Pero tengamos cuidado cómo usamos nuestra libertad cristiana. Nadie jamás podrá hacer de estos pecados que acabo de leer en ese texto algo aceptable delante de Dios. Y hay un sinnúmero de cosas que tampoco podremos convertir en cosas aceptables. Hay cosas que son claramente cosas o actividades mundanas que reflejan el carácter, la actitud y el estilo de vida de la gente del mundo. ¿Debería un cristiano identificarse con esas cosas? De las que él sabe el Señor ya le salvó. Y ya se nos dijo en el capítulo 12, y no os adaptéis a este mundo. Pues cuando leamos lo que dice Romanos 14, no olvidemos lo que ya se nos ha dicho. Hermanos, basándonos en los asuntos con los que Pablo trata en conexión con la libertad cristiana, podemos decir que estas son las clases de cosas que debemos considerar como cosas que tenemos la libertad de hacer y tenemos la libertad de abstenernos. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando leíamos, bueno, si el tal quiere participar y el otro se quiere abstener? Él no está condenando ni el uno ni el otro, lo que está diciéndole es cómo tratar a aquel que ve las cosas de esa manera y cómo debe tratar al otro. Es cómo debe mostrarse amor unos a otros y servir a Cristo en ese contexto donde uno es un hermano débil y el otro es un hermano fuerte. Porque son cosas que en sí no son malas. Y si tú quieres abstenerte de ellas, bien. Y si tú quieres participar de ellas, bien también. Muy diferente a las otras cosas que ya he mencionado. Pero debo aclarar algo de todo modo, hermanos. Cuando hablamos de cosas que no son en sí buenas ni malas, hay que tener cuidado con eso también. Cuando hablo de cosas que no son en sí buenas o malas o de cosas amorales, debemos tener cuidado de no caer en el error de pensar de que hay áreas de nuestras vidas en las que no tenemos que ver con Dios. O cosas en las que Dios no tiene que ver. Porque estas son cosas amorales. Mucho cuidado con eso. Hermanos y amigos, en todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, nosotros agradamos a Dios o desagradamos a Dios. En todo. Sean cosas que se nos mandan o prohíben en las Escrituras, o sean cosas en cuanto a las cuales no se nos dice nada. En 1 Corintios 10:31, por ejemplo, se nos dice, ya sea que comáis o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Es comer algo bueno? Sí. ¿Es comer algo malo en sí? Malo en sí no. Pero se nos llama a hacerlo para la gloria de Dios. Pues si nosotros podemos comer y beber para la gloria de Dios, es decir, si podemos hacer cosas amorales como el beber y comer, ya que no se nos prohíbe la comida ni la bebida, y podemos hacer estas cosas para la gloria de Dios, quiere decir entonces que aún en estas cosas Dios tiene que ver con nosotros. Porque en lo que hacemos para Él, en gratitud a Él, en dependencia de Él, lo hacemos de esa manera,
¿O lo hacemos sin tenerle en cuenta a Él? Una familia impía, por ejemplo, sirve la mesa, se prepara todo el mundo para comer. Se sienta el padre, la madre, los hijos. Ese pedazo de filete miñón que empiezan ellos a cortar, ¿puedo yo tomar ese pedazo de filete y decir esto es pecaminoso? No, claro que no tenemos base bíblica para hacer tal cosa. En sí mismo esa carne no es pecaminosa. Pero esa misma familia que se sienta a disfrutar de ese suculento manjar puede pecar contra el Señor en el sentido de que no le reconoce como el dador de todas las cosas, ni le dan gracias. En eso no glorifican a Dios, en eso no comen para la gloria de Dios. En eso no comen ni beben ni hacen cualquier otra cosa para la gloria del Señor. Porque en ese hogar a Dios no se le tiene en cuenta. Todo lo que está en esa mesa, el cabeza del hogar lo ve como el fruto de su sudor, nadie más. ¿Cómo que le dé gracias a Dios? ¿Quién fue que se fajó en la universidad a estudiar? ¿Quién fue que tuvo que pagar de su propio bolsillo toda esa? ¿Quién fue que se costeó de su propio bolsillo esa carrera y esa maestría y ese doctorado? ¿Fui yo? Yo no piso iglesia, yo no oro. No pudo haber sido él que me lo dio. ¿Para qué entonces reconocerle a él? Mi hijo, no bajen la cabeza ni se pongan a orar nada, coman y disfruten su comida. Eso se lo trajo su papá y se lo compré yo. Si vive el impío, no hablará así, no lo expresará de esa manera, pero vive de esa manera y así piensa. Y en eso peca contra el Señor. Porque uno de los pecados distintivos del impío es, y no le dieron gracias. En la misma epístola a los Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Y no le dieron gracias. Sin embargo, dice el capítulo 14 que estamos estudiando, versículo 6, el que come para el Señor come. Miren una de las cosas en que se ve que come para el Señor. Pues da gracias a Dios. Come para el Señor en ese sentido. Da gracias a Dios por ello. O como mucho más claro aún lo dice el capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Lo cual significa que tampoco come para sí mismo, que tampoco bebe para sí mismo, que tampoco trabaja para sí mismo, que tampoco es cabeza del hogar para sí mismo, que tampoco es esposa para sí mismo, para sí misma, hijos para sí. No. Nadie vive para sí mismo. En el sentido de que todo lo que hacemos lo hacemos en relación a Dios, sea obedeciéndole o pecando. Pues la próxima vez que vayamos a hacer algo que tenemos libertad para hacer, no creamos que eso es algo en lo que el Señor no tiene nada que ver, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Pues la pregunta no es si me gusta o si tengo la libertad para hacerlo, sino agradaré al Señor haciéndolo. Glorificaré a mi Salvador. ¿Tengo alguna duda de si esto agrada al Señor o no? Esto bueno que tengo libertad para hacer se ha convertido para mí en una piedra de tropiezo porque ahora ha suplantado el tiempo que le dedico al Señor. Porque yo no vivo para mí mismo. Bien, hermanos, este es el asunto que podemos identificar aquí. El problema o el asunto de las comidas, el asunto de bebida, días de fiestas religiosos. Veamos ahora en segundo lugar el origen de este asunto. ¿De dónde provenía? ¿Por qué es que Pablo se ve en la necesidad de abordar un tema como este, que a nosotros quizá nos parezca, y qué de importante es ese asunto? ¿Por qué abordar el tema de la comida, la bebida, los días de fiestas religiosos? ¿Por qué? Bueno, aunque parezca simple, hermanos y amigos, no todos los eruditos bíblicos concuerdan en cuanto a la razón principal por la cual Pablo trata este tema aquí. No vamos a entrar en polémica sobre cuáles tienen razón, pero les voy a dar una explicación que varios siervos de Dios proponen. Roma era una ciudad cosmopolita en la que vivían personas de diferentes partes de aquel mundo.
Y sabemos que allí también vivían judíos. No sabemos exactamente cómo llegó el Evangelio a Roma. Algunos piensan que pudo haber sido de aquellos judíos que venían de Roma, que se encontraban en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo y Pedro proclamó la palabra y se añadieron varias miles de almas. Puede haber sido que algunos de ellos hayan sido de estos judíos que vivían en Roma y ya convertidos regresan a Roma y llevan allí el Evangelio. Pudo haber sido así. El hecho es que aquella iglesia estaba compuesta de judíos creyentes y de gentiles creyentes, ¿verdad? Es obvio porque vemos que Pablo se dirige a unos como a otros a lo largo de esta epístola. Es una iglesia compuesta de ambos grupos. Y algunos de estos judíos, aunque no creían como los judaizantes, que al observar los días de fiesta judíos le ganaría la salvación o le ganaría puntos con Dios, o que el abstenerse de ciertos alimentos le iba a llevar a la salvación, estas cosas eran parte tan integral de su trasfondo cultural judío, que ellos se sentían como que si dejaban esas cosas no estaban siendo fieles al Señor. O creían algunos que estas cosas todavía se requerían de ellos. Y también como estos judíos cristianos sabían que la mayoría de la carne que se compraba en el mercado venían de animales que habían sido sacrificados a los ídolos paganos, ellos no querían tener que ver con ese tipo de carne porque ellos no querían contaminarse. Y por eso se abstenían de esa carne. Y preferían mejor legumbres o preferían mejor ser vegetarianos. Por asunto de conciencia. Por otro lado estaban aquellos creyentes que venían de un trasfondo pagano, para quienes los días de fiesta judíos no significaban absolutamente nada. Y quienes no tenían ningún problema en comer carne, porque aunque no es en la misma epístola, pero en 1 Corintios capítulo 8, Pablo enseña, un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada, y como no es nada y sabemos que esos ídolos no son reales, el hecho de que hayan sacrificado esa carne a ese ídolo no cambia intrínsecamente la carne en sí. Y el Señor ha declarado todos los alimentos limpios. Pero los judíos no lo veían así, por lo menos algunos de ellos. Pero los paganos veían todas las comidas como limpias o puras. Por esto creemos que Pablo tiene que escribir este tema, porque tenía esta problemática que se había desarrollado aquí. Unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra, pero a la misma vez miembros de la misma iglesia local. Dios se había propuesto tener en Roma una iglesia compuesta de judíos y de gentiles para la gloria de su nombre. Y como Pablo sabía del potencial que había de que estos asuntos dividieran aquella iglesia local, él se toma el tiempo para tratar con este tema que es de suma importancia. La identidad del asunto, el origen del asunto, y veamos ahora en tercer lugar los problemas que este asunto podía crear. En primer lugar, el problema principal. Estas cosas, hermanos, tenían el potencial de perturbar la paz y la unidad en aquella iglesia. Y si usted quiere ver la pertinencia de un pasaje como este, cuando lo esté leyendo personalmente, y tú te digas quizá, pero nosotros no tenemos aquí problema con ese asunto de la carne. Cualquier cosa que tenga el potencial de perturbar la paz o la unidad en la iglesia, hay que tratarla inmediatamente. Pablo la trató inmediatamente. Y eso es algo que Pablo da a conocer, es decir, da a conocer la situación que se estaba ya desarrollando allí y también el potencial de que la cosa trajera perturbación. Al leer las exhortaciones que él da, nos damos cuenta. Miren, el versículo 1 del capítulo 14. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. La implicación de este mandato es que la mayoría en aquella iglesia eran fuertes en la fe. De ahí que se les manda aceptar al que es débil. Es decir, que en cuanto a asuntos de comida, bebida y día de fiesta religioso, la conciencia de la mayoría de aquellos hermanos estaba bien instruida. Que bajo el Nuevo Testamento el Señor no nos manda ni nos prohíbe ninguna clase de comida o bebida,
ni tampoco nos manda específicamente a la observación de ningún día de fiesta religioso. No nos lo manda. Y como Pablo sabía que los fuertes en la fe en cuanto a estas cosas fácilmente podían caer en un espíritu de arrogancia y llegar a menospreciar a los débiles y así formarse dos grupos, los carnívoros cristianos y los vegetarianos cristianos. Y los carnívoros que se creían los fuertes, quizá manifestando cierta actitud de arrogancia, cierta actitud de desprecio, el Pablo dice, acepta al hermano débil. ¿Qué es lo contrario de aceptarlo? Menospreciarlo, rechazarlo, tenerlo en poco. Indirectamente o por implicación le está diciendo, no lo tengas en poco, no lo menosprecies. Acepta al que es débil en la fe. Débil en la fe en este aspecto. Y la otra exhortación también nos da cierta luz, capítulo 15, versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Ahí también tenían que aceptar los débiles a los fuertes en este sentido. Unos a otros. En el capítulo 14, versículo 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Porque si no hacían un esfuerzo por hacer aquello que contribuía a la paz y la edificación mutua y se entregaban a despreciarse unos a otros con respecto a situaciones en cuanto a las cuales tenían libertad cristiana, entonces esto iba a perturbar la paz y la unidad de aquella iglesia local. Y Pablo no quería que eso sucediera. Obviamente el Señor Jesucristo no quería que esto sucediera en aquella iglesia local. Pablo sabía que estas cosas que parecen muy simples amenazaban con la unidad de aquella iglesia, amenazaban la unidad de aquella iglesia local. Pablo quería que el aroma de Cristo se respirara en aquella iglesia, que todos procuraran agradar a Cristo y no a sí mismos. Y una manera de ellos contribuir a la paz era entendiendo que en cuanto a estos asuntos siempre habrá diferencias según la condición de madurez espiritual de cada cual. Y él les enseña a cómo tratar con tales diferencias. Él quería que ellos se vieran unos a otros como hermanos que Cristo había comprado con su preciosa sangre. Él quería que ellos aprendieran a respetarse sus respectivas convicciones de conciencia. ¿Y para qué? Como le dice en el capítulo 15, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El problema principal era que estas cosas tenían el potencial de perturbar la paz, la unidad y la unidad de aquella iglesia. Pero también otro problema brevemente era que estas cosas tenían el potencial de atrofiar el crecimiento espiritual de algunos en la iglesia. Las palabras, hay algunas palabras que Pablo usa en estos pasajes que tienen cierta connotación negativa. Habla de no menospreciar, habla de no juzgar, habla de no ser de tropiezo, de entristecer al hermano. Miren todas las cosas que estaban pasando ya de seguro en esa iglesia y cosas que el Señor no quería que continuaran pasando en aquella iglesia. Porque se estaban tratando de cierta manera que no agradaba al Señor. Estaban viviendo para sí mismos en esas cosas. Y su concentración era lo que a ellos les gustaba, su concentración era su propia convicción religiosa. Esa era su preocupación principal. Y en algunos casos su preocupación principal era, yo tengo libertad para hacer eso. Bien, hermanos, hemos visto en primer lugar una reseña de los capítulos 1 al 13 de Romanos, como el contexto general en el cual se encuentran capítulos 14 y 15. En segundo lugar, hemos visto la inquietud del apóstol en esta sección de su carta, y viendo en primer lugar la identidad del asunto. Eran asuntos que tenían que ver con comida, con bebida, con observación de días de fiestas religiosos. En segundo lugar, el origen de este asunto. En tercer lugar, los problemas que este asunto podía crear. Para concluir, permítame traer una exhortación, una aplicación,
en esta noche. Este pasaje, hermano, nos llama a vivir una vida teocéntrica. Nos llama a vivir una vida teocéntrica. A nosotros nos parecerá que Pablo está hablando de cosas de poca importancia. Visto a vuelo de pájaro, visto así por encimita, parece serlo, ¿verdad? Pero más allá de las comidas, de las bebidas y de los días de fiesta, debemos concentrarnos en aquello que hace de estas cosas razón para una división y discordia en cualquier iglesia local, y es el egoísmo de nuestros corazones. El egoísmo de nuestros corazones. Cambie la comida, bebida, días de fiesta por cualquier otra cosa que pueda encontrarse en nuestra misma iglesia local. Cosas que tenemos la libertad de hacer. Y si va a haber problema por eso, lo más seguro va a ser por nosotros ser egoístas. Por pensar primero en mí mismo. Y en lo que yo quiero. Y en lo que yo tengo la libertad de hacer. Recuerden que para el egoísta lo más importante es su opinión. Sus deseos, sus preferencias personales, sus gustos y también sus convicciones sobre asuntos sobre los que la Biblia no habla. Es muy fácil reconocer que ciertamente hay cosas de las que Dios no nos ha dicho nada, ni de una manera ni de otra. Lo difícil es hacer un uso correcto de estas cosas y juzgar con madurez espiritual a aquel que en su libertad cristiana decide participar de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque por ser egoístas podemos hacer cosas que tenemos la libertad de hacer sin importarnos mucho cómo esto va a afectar a nuestro hermano más débil. Pero en este pasaje se nos enseña que debemos tratar con el egoísmo de nuestros corazones. Miren el capítulo 14, versículos 7 y 8 de nuevo. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, hermanos, expresiones como las siguientes: yo lo veo de esta manera y aquel hermano lo ve de la otra manera. Allá él con su manera de ver las cosas y que me deje él a mí con mi manera de ver las cosas. Otra expresión: a ella no le parece bien tal cosa, que madure entonces, porque la Biblia no condena tal cosa. Todas esas expresiones dan a conocer actitudes del corazón. Que venga con la Biblia en mano y me pruebe que eso es pecado. Puede que no sea pecado, es la actitud. Son expresiones que vienen de un corazón que no entiende que ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos. Cuando el Señor nos salvó, nos añadió a su iglesia, haciéndonos parte de una iglesia local, en el caso tuyo y mío, de esta iglesia local. Iglesia de la que somos miembros, no individual o independientemente de los demás miembros, sino miembros de un mismo cuerpo. Y como tal, estamos llamados a servir al Señor y procurar el bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Pues lo que tú haces y lo que yo hago va a afectar a los demás de una manera u otra. Y sí debe importarnos cómo eso afectaría a los demás. Sí debe importarnos. Escucha de nuevo lo que dice el texto. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Es decir, todo lo que comprende el vivir, todo lo que hacemos, por ejemplo, desde que despertamos hasta que nos acostamos, mientras pensamos, hablamos, trabajamos, estudiamos, descansamos,
durante nuestros tiempos de recreo, tiempos familiares, nuestra asistencia y participación en la iglesia, nuestras responsabilidades domésticas, todo lo que implica nuestra existencia en este mundo, en todo ello vivimos para el Señor. En todo. Y Él nos compró con su preciosa sangre. Somos suyos. Y como suyos Él quiere que vivamos conscientes de que somos suyos. De modo que en lo tocante a asuntos de libertad cristiana, el Señor no quiere que nadie nos quite nuestra libertad. Ya lo vimos en la Escritura eso. Él no quiere que nadie nos la quite. Pero Él tampoco quiere que la usemos como egoístas, que viven para sí mismos, sino para Él y para aquellos por los cuales Él murió. Lo que Él llama estos pequeñitos. Por lo tanto, el asunto no es si lo que nuestro hermano considera algo pecaminoso es una cosa insignificante o no, sino cómo trato yo a mi hermano cuando éste dice que es malo hacer algo que yo sé no es pecaminoso. ¿Cómo lo veo yo a él cuando él piensa que eso que yo hago no está bien delante del Señor? Reacciono yo pensando, ¿y quién es este para juzgarme a mí? Y él tiene base bíblica para eso. ¿Menosprecio yo a mi hermano por eso? ¿Lo veo yo como un mero debilucho en la iglesia? Oraré por él para que crezca. ¿Me enojo con él porque me siento que me está juzgando? ¿O lo veo como un hermano inmaduro con el cual ni debería asociarme? Pablo dice, aceptad al que es débil en la fe. ¿Tú lo consideras un débil? Porque en eso es débil. En cuanto al asunto de la libertad que Cristo nos ha dado, ¿te parece que Él es débil? El Señor te dice que hagas algo con ese hermano débil entonces, que lo aceptes. Capítulo 15, versículo 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Cuál es el patrón? Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Aunque posiblemente la semana que viene estaremos explicando quiénes son los fuertes y los débiles en este contexto, quiero que entendamos algo bien. Los débiles en la iglesia no están ahí para que los fuertes los rechacen y los pisoteen. Oye bien, los débiles en este sentido no están en la iglesia, ni en cualquier sentido, debo decir. No están en la iglesia para que los fuertes los rechacen y los pisoteen, sino para que los recibamos y los ayudemos a crecer espiritualmente. Y para que seamos cuidadosos de no presentar algo que vaya a ser de tropiezo para ellos en el uso de nuestra libertad cristiana. Se nos llama a aceptar a los débiles como Cristo nos aceptó a nosotros. ¿No es consciente el Señor Jesucristo de tus debilidades y de las mías? Claro que sí. Pero no es cierto que aún así Él te recibe con amor. ¿Quisieras que el Señor trate contigo como tú tratas con tu hermano débil de vez en cuando? Ahí viene este. Ahí viene aquel. Déjame yo dejar de hacer esta cosa porque si viene fulano luego me va a comenzar a condenar. Viene aquel. Cristo lo compró con su sangre. Ese es mi hermano. Déjame yo cuidarme de no ser piedra de tropiezo para él. Déjame cuidarme de no entristecerlo innecesariamente. No vivamos para nosotros, hermanos. ¿Por qué rechazas a tu hermano? ¿Hay alguien aquí a quien tú ves de lejito? A quien ni te le quieres acercar. Y eso no es un asunto de libertad cristiana, ¿verdad que no?
Ese es un asunto de menosprecio. Es un asunto de que tú estás teniendo en poco a uno que es muy valioso para Cristo. Tú estás teniendo como insignificante casi a uno para quien, que para Cristo es muy amado, en el cual tu Padre Celestial, en base a la justicia de Cristo, tiene complacencia en él o complacencia en ella. Y si tú ves a tu hermano así y lo tratas como así, es porque tú te ves asado. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué es lo que tú crees que tienes que te hace superior a tu hermano? ¿Tan solo porque no ve las cosas como tú? Acuérdate de que el Señor te puso en esta iglesia para que tú le sirvas a Él y a tus hermanos, no para que te sirvas a ti mismo. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a vivir para Él en medio de su iglesia. Porque sin Él nada podemos hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aplicar estas cosas. No tendremos problemas con comida, bebida, días de fiestas religiosos. Pero hay cosas que en las iglesias se presentan y tendremos que aplicarlo en ese momento, estos principios que hemos aprendido. No tiene que ser específicamente de esas cosas, pero el principio de nosotros no vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. El principio de no menospreciar, sino más bien aceptar el hermano débil, se aplica en cualquier situación. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia para con tu pueblo. Gracias por no dejarnos solos, sino por instruirnos a cómo tratar con asuntos como estos que hemos visto. Ayúdanos a no ser indiferentes a lo que sentimos en nuestros corazones muchas veces. Ayúdanos a jamás ser indiferentes si sentimos que no estamos aceptando, sino despreciando a algún hermano en nuestra iglesia. Perdónanos en lo que hayamos pecado en estas cosas, oh Señor. Tú conoces nuestros corazones. Si hemos menospreciado a uno de tus pequeñitos, límpianos de nuestra maldad. Y ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a aceptarlos como Cristo también nos aceptó a nosotros. Bendícenos como iglesia, ayúdanos a ser fieles en todas las cosas. Ayúdanos a ser una iglesia en la cual se contribuye al amor, a la paz, a la unidad en medio nuestro. Que no permitamos que nada nos divida. Que tengamos una misma mente y un mismo sentir. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en madurez espiritual. Pero a los débiles ayúdanos a aceptarlos y a tratarlos con amor. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén.